Capítulo 3. Definición de derecho. Es difícil definir el derecho por razones lingüísticas y no lingüísticas. Las definiciones explicativas son más útiles porque intentan determinar el o los núcleos de mayor amplitud significativa, de tal suerte que tengan claridad, rigor, nitidez y elasticidad. Las definiciones que se han forjado a partir de la teoría tridimensional del derecho de Miguel Reali son explicativas, ya que pretenden definirlo determinando elementos del derecho como el de norma, hecho y valor. Sin embargo, nosotros nos adherimos a una definición argumentativa de derecho. Y la improcedencia de la pregunta ¿qué es el derecho? Hace algunas décadas ciertos manuales de introducción al estudio del derecho iniciaban el análisis de la materia con la pregunta ¿qué es el derecho?, en lugar de plantear mejor, como lo hacemos aquí, la cuestión sobre la definición o posibles definiciones del derecho. La pregunta ¿qué es el derecho? Implica encontrar la esencia del derecho, pensando que los conceptos reflejan la sustancia o esencia de las cosas y que las palabras son vehículos de los conceptos, cuando no existe ninguna relación mágica ni necesaria entre lenguaje y realidad. Los conceptos han sido establecidos de manera convencional por la humanidad y, aunque hay un acuerdo basado en la costumbre de nombrar ciertas cosas con determinadas palabras, nadie está obligado necesariamente a seguir los usos vigentes. Para el análisis contemporáneo del lenguaje, las cosas solo tienen propiedades esenciales en la medida en que la humanidad o un sector de la misma haga de ellas condiciones necesarias para el uso de la palabra, decisión que puede variar con el tiempo o con las costumbres de cada época. Un gran filósofo del derecho, Hermann Kantorowicz, ya ha hablado de este realismo verbal y dice que muchos sistemas, el platonismo antiguo, el realismo escolástico, el fenomenalismo moderno, se han basado en la creencia de que cabe encontrar conceptos con carácter de verdad esencial o de necesariedad, por un procedimiento de intuición esencial o mística, ya que son ellos los únicos conceptos de lo que pueda constituir la esencia inmutable de las cosas. Si esto fuera así, si por ejemplo existiera algo semejante a la esencia del derecho, debería entonces admitirse que entre las muchas acepciones del término derecho, el único significado y la única definición verdadero serían el significado que indicara dicha esencia y la definición que encerrara este significado. Por ello, casi toda la jurisprudencia medieval y oriental e incluso la moderna, ha creído que entre el nombre de una cosa, es decir cualquier objeto de pensamiento, y la cosa nombrada existe un nexo metafísico que sería peligroso y sacrílego desconocer. Esto muestra que la jurisprudencia no se ha liberado todavía de la creencia antigua o, mejor, prehistórica en la magia verbal. En nuestro país, el doctor Enrique Cáceres explica cómo la pregunta ¿qué es el derecho?, ha preocupado a grandes juristas extranjeros y nacionales. Pero ¿qué es una pregunta sin solución?, porque no existen las esencias de las cosas. El lenguaje es siempre un instrumento de comunicación y las cosas nombradas por él responden ya sea a un acuerdo expresión de la cultura de la época o a una práctica consuetudinaria, lo que significa que las personas podemos sustituir los significados de las palabras si queremos. La pregunta sobre qué es el derecho es un pseudoproblema que se encuentra enraizado en nuestros hábitos de pensamiento desde que Platón en su obra La República elaboró el mito de la caverna, que en términos simples remite a la concepción de que el verdadero conocimiento es aquel que se dirige a conocer las esencias y no las realidades empíricas, las cuales constituyen reflejos imperfectos de aquellas. La pregunta ¿qué es el derecho?, por irresoluble debe ser sustituida por otra más adecuada de la forma que significa el derecho. La última pregunta no busca encontrar la esencia del derecho que postule la correspondencia necesaria entre la expresión derecho y la realidad, y tiene por ventajas que nos permite descender del nivel de la metafísica al del lenguaje, además de que acepta que puede haber definiciones diferentes sobre lo que significa el derecho, sin que ninguna de esas definiciones pueda considerarse la verdadera, la única o la correcta. Tampoco las definiciones de derecho contemporáneas pretenden que la definición sea omnicomprensiva, es decir, que comprenda la totalidad de las propiedades asociables a la palabra en cuestión. 2. ¿Por qué es difícil definir el derecho? Son muchas las razones que hacen difícil definir el derecho. Al menos 3. Son los motivos que han dificultado a los teóricos del derecho definirlo. 1. El carácter histórico del derecho que impide prescindir para su definición de las categorías de espacio y tiempo. 2. La complejidad del fenómeno que produce una variedad de perspectivas. Y 3. El carácter práctico, valorativo y en ocasiones emotivo del derecho. El carácter histórico del derecho nos sitúa en el espacio y en el tiempo. Si queremos definir el derecho desde algunas características del derecho de nuestra época, esencialmente estatal, normativo, coactivo, etc., tendríamos problemas para incorporar esas características o propiedades a algunas formas de derecho anteriores a la vigente o a otras que aun cuando sean
contemporáneas, no presentan con la misma calidad las características que hemos escogido para definirlo. Pensemos en el derecho primitivo, que no tenía las características del actual, por ejemplo, su carácter estatal o la confusión que en él había entre las normas morales y religiosas con las jurídicas. Y analicemos si podemos extender la definición que hicimos del derecho contemporáneo al derecho de esas épocas. Igual nos ocurre con el problema del derecho internacional, porque este para su aplicación no cuenta con los mismos instrumentos del nacional. Al no haber un Estado mundial y las personas a las que suele aplicarse no son individuos sino estados soberanos. En el derecho internacional público, aunque existen instituciones parecidas, no abundan instituciones semejantes a las legislaturas, a la jurisdicción, a la policía. Los mecanismos de creación del derecho internacional residen más en los acuerdos o convenios entre los países que en leyes aprobadas por legislaturas. Sus medios de solución de controversias no descansan en la jurisdicción de los tribunales sino en la negociación entre los estados, la mediación, el arbitraje, y las sanciones. Son muy diferentes al derecho interno, consisten, entre otras, en la condena pública y el no reconocimiento de los actos del Estado sancionado, aunque, desde luego existen represalias de otro tipo, que por cierto son contrarias al derecho internacional actual, como las invasiones o las guerras. Hay dudas también, y depende esencialmente del reconocimiento de cada país, por ejemplo de la firma y ratificación de un concordato, si el derecho canónico, que es el derecho de la Iglesia Católica, podría o no ser derecho. Lo mismo ocurre con el derecho que proviene de otras instancias diferentes a la del Estado, como el derecho indígena, que en muchos países no forma parte de sus normas jurídicas, o de otros derechos que no tienen origen estatal, como el derecho de algunas comunidades étnicas o de ciertos grupos sociales o políticos. Las diversas perspectivas sobre el derecho también hacen que su definición o sus definiciones no sean tarea fácil. Por ejemplo, aunque se circunscriba el derecho al derecho del Estado, las perspectivas de sus operadores son diversas. Para un legislador o funcionario de la administración pública, el derecho está en función de los fines económicos, sociales o políticos que, con su aplicación busca conseguir. Un juez suele adoptar una visión más interna del derecho e intenta prescindir de los fines externos y lo procura considerar un fin en sí mismo. Un abogado litigante entiende el derecho desde una posición estratégica, como reglas de un juego en aras de ganar litigios o de realizar la defensa exitosa de una persona. Para los estudiosos del derecho, el derecho también presenta perspectivas muy diversas. Los dogmáticos del derecho, que son los que elaboran ensayos y libros sobre cada una de las diversas ramas del derecho estatal, civil, penal, administrativo, laboral, constitucional, etc., estudian el derecho desde una visión interna semejante a la de los jueces. Los sociólogos, los antropólogos, psicólogos, historiadores o politólogos estudian al derecho desde una concepción externa, como una suerte de espectadores de un juego en el que no participan en su creación, aplicación o modificación. Los teóricos del derecho lo estudian, no en relación con el derecho de un país determinado, sino que tratan de encontrar los elementos comunes a todo derecho. Los filósofos del derecho lo entienden principalmente en relación con los fines del derecho, la justicia, la libertad, la igualdad o la seguridad jurídica. Además de las perspectivas profesionales o teóricas del derecho mencionadas anteriormente, existen otras perspectivas sobre el derecho de carácter ideológico y metodológico. Por ejemplo, y a propósito de la ideología, en la obra de Gramsci se nos dice que la hegemonía es el modo a través del cual un grupo social determinado consigue presentar como universales los que son sus propios intereses particulares, obteniendo así el consenso y asegurando el establecimiento o la reproducción de su situación históricamente dominante. La ideología es solo una parte de la hegemonía y los aparatos de la hegemonía serán todas las instituciones intermedias entre el Estado y la economía, esto es, la familia, la escuela, los medios de comunicación, los sindicatos, las iglesias, etc., que permiten el ejercicio del poder a través de la producción del consenso, lo que Foucault llamará más tarde, disciplinamiento o normalización. La cuestión de la hegemonía, entonces, plantea la pregunta crucial acerca de cómo podrá enfrentarse el poder, cuando éste se ha transformado en sentido común, cuando circula en nuestras prácticas cotidianas y se haya inscrito en la propia textura de nuestra experiencia, en lugar de ser percibido como opresivo y ajeno. Entre las perspectivas del derecho más comunes con sesgo ideológico habría simplemente que referirnos a las naturalistas, las positivistas, las realistas o las marxistas, entre otras. Entre los naturalistas, pues hay varios tipos de naturalismo, clásico o helénico, medieval o tomista, racionalista, de la naturaleza de la cosa.
etc., el derecho del Estado debe guardar correspondencia con un derecho justo de origen divino, racional, o derivado de la naturaleza de las cosas. Si el derecho del Estado no se subordina a esa idea de derecho justo, no es derecho. Los positivistas, que también son muy diversos, opinan que el derecho está fundamentalmente integrado por normas coactivas emitidas por el Estado, de carácter bilateral, heterónomo y externo. Los realistas entienden el derecho desde la perspectiva de lo que hacen los tribunales. Para ellos el derecho son las conductas sociales institucionalizadas y prescritas por los órganos del Estado que interpretan y aplican el derecho. Para los marxistas el derecho es un instrumento de control social, un mecanismo de la clase dominante puesto a su servicio. El derecho es consecuencia de una estructura económica determinada, una superestructura, y por ello expresa y sirve a los intereses del status quo. Marx postuló que en la sociedad comunista, el derecho y el Estado desaparecerán, pues en ella, no existirán clases sociales ni relaciones de producción que impliquen la hegemonía de una clase sobre otras. Como establecimos al principio de este epígrafe, definir el derecho también es complicado por su carácter práctico y valorativo. Lo práctico se refiere a la conducta, el derecho regula la conducta de las personas pero también valora esas conductas. El derecho determina qué conductas son aceptables y cuáles no. En los países democráticos, los juicios de valor sobre las conductas de las personas que se derivan del derecho y de los órganos que lo aplican coinciden aproximadamente con lo que piensa la mayoría de los ciudadanos. Aunque no siempre porque la mayoría así lo considere, esa valoración es la más correcta o aceptable. Como puede advertir el lector, es difícil establecer cuáles son los valores plausibles y cuáles no. En ocasiones pueden existir disputas jurídicas y sociales sobre los valores que deben prevalecer en esa sociedad y en el derecho vigente. También el carácter práctico y valorativo del derecho nos lleva a una cuestión capital respecto a su definición, sobre si ésta debe ser descriptiva, como es el derecho, o prescriptiva, lo que debería ser. Además de las razones expuestas, definir el derecho es difícil por la carga emocional y emotiva de muchos de los fines que persigue. Se suele relacionar al derecho con valores como la justicia, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la seguridad, etc. Lo que significa que las personas pueden utilizar la expresión derecho con esos sentidos y exaltarlos emocionalmente. Como cuando decimos, no hay derecho, no es justo, que mueran los niños en la calle. 3. Motivos lingüísticos que hacen difícil definir el derecho. No solo las razones históricas, las diferentes perspectivas sobre el derecho y el carácter valorativo del derecho dificultan elaborar una definición del derecho, también existen problemas lingüísticos que deben ser tomados en cuenta. Nos referimos en concreto a la ambigüedad y vaguedad que un término y diagonal o concepto como el derecho puede presentar. Las definiciones, que son de diversos tipos, son esencialmente instrumentos de clarificación lingüística y análisis conceptual. Sirven para saber cómo se usa una palabra, proponer un nuevo uso, o precisar uno ya existente, pero no son procedimientos para arribar a la esencia de las cosas. El término derecho es ambiguo. Puede referirse, verbigracia, a las siguientes expresiones: 1. El derecho penal mexicano. 2. Tengo derecho a la información, pues este se encuentra plasmado en el artículo 6 de la Constitución por una reforma que el 6 de diciembre de 1977 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. 3. La ciencia del derecho nacional no ha alcanzado el nivel de desarrollo requerido. 4. No hay derecho que en México las elecciones sean fraudulentas. Los casos anteriores designan situaciones diversas. En el primer ejemplo estamos hablando de derecho en su sentido objetivo, como conjunto de normas o disposiciones pertenecientes al derecho penal. El segundo significado es el de un derecho subjetivo, esto es, entender al derecho como una facultad, en este caso, en relación o con respecto al Estado. En la tercera acepción nos estamos refiriendo al estudio sobre el derecho. En el último supuesto aludimos a un juicio de valor sobre la manera en que se desarrollan las elecciones. Para evitar las ambigüedades, se acostumbra proponer algunas convenciones que podrían ser útiles para evitar las confusiones. Así, para referirnos al derecho objetivo, conjunto de normas, podríamos escribir la palabra derecho con mayúscula, derecho. Si nos referimos a derecho como facultad, derecho subjetivo, podemos usar la palabra derecho con minúscula. Si aludimos al estudio del derecho podemos usar las expresiones ciencia del derecho o dogmática, convención que permite distinguir este uso de la expresión derecho de los anteriores, pero también de otras expresiones como la de jurisprudencia, en donde esta última podría ser empleada para aludir a las decisiones o sentencias de los tribunales que son obligatorias para el Poder Judicial.
Finalmente, cuando acudimos a la expresión derecho para juzgar valorativamente una situación concreta, estamos aludiendo al derecho en su dimensión axiológica o de justicia. En algunos casos, convenciones como las anteriores, que reducen la ambigüedad, no logran del todo sus propósitos. Kelsen, por ejemplo, reduce el derecho subjetivo al derecho objetivo, en tanto que según este autor para que exista una facultad se requiere de una norma que la conceda. No obstante, podríamos decir, aún siguiendo la postura de Kelsen, que derecho objetivo, norma, y derecho subjetivo, facultad, presentan la expresión derecho desde dos ángulos o perspectivas diferentes. También hay que aclarar que, cuando hablamos de derecho como ciencia, es necesario distinguir entre los enunciados jurídicos que son las normas, esto es, la materia u objeto de estudio del derecho, de las proposiciones jurídicas o normativas que versan sobre las normas que son las que constituyen la ciencia jurídica o la dogmática. La ambigüedad afecta a las palabras o términos y con ciertas convenciones es relativamente sencillo superar. En cambio, la vaguedad afecta a los conceptos y es más complicado solucionar. La vaguedad se analiza en dos planos. Uno intencional o connotativo y uno extensional o denotativo. El primero tiene que ver con el conjunto de propiedades que caracterizan a un objeto. El extensional hace referencia al campo de aplicabilidad del concepto, el conjunto de personas o cosas que comprende el concepto. La intención y la extensión son inversamente proporcionales. A mayor intención, características de un concepto, menor extensión, nivel de aplicabilidad del concepto. Y a menor intención habrá mayor extensión de los conceptos. Hay vaguedad de un concepto cuando existen problemas para determinar su intención o su extensión. Si las propiedades o características del concepto no están bien determinadas, tenemos vaguedad intencional, y hay vaguedad extensional cuando la indeterminación afecta el grado de aplicabilidad del concepto. Por ejemplo, la expresión derecho objetivo como conjunto de normas, tiene problemas de vaguedad intencional o connotativa. Porque aun cuando definamos al derecho como normas coactivas, hay normas jurídicas que no tienen sanción. Un ejemplo de vaguedad extensional es cuando discutimos si podemos llamar derecho al derecho de la Iglesia o el de la sociedad primitivas o a las reglas de convivencia de una secta. Las vaguedades intencionales y extensionales se suelen resolver con definiciones convencionales para clarificar y precisar los conceptos. Sin embargo, es muy importante indicar que las definiciones no pueden ir más allá del uso natural de las palabras, pues de otra forma se caería en la arbitrariedad. 4. Definiciones ostensivas, reales, nominales y explicativas del derecho. Existen maneras diferentes de definir el derecho. Se podrían utilizar definiciones ostensivas, que son aquellas que se basan en uno o en una serie de ejemplos de objetos o cosas de los que puede predicarse que son o tienen que ver con el derecho. Por ejemplo, a la pregunta ¿cómo se define el derecho? Podemos contestar mostrando objetos tales como el texto de la Constitución, del Código Civil, del Diario Oficial de la Federación, las instalaciones de un juzgado, etc. La ventaja de las definiciones ostensivas es que operan con realidades, con cosas tangibles. No obstante, sus desventajas son inmensas. 1. Los ejemplos suelen no proporcionar la generalidad que requiere la definición. Es decir, es muy difícil con unos cuantos ejemplos comprehender o abarcar todas las características o propiedades que el concepto puede poseer según sus usos habituales. 2. La definición ostensiva en realidad expresa una consecuencia de una idea previa. Y 3. Por tanto, la evidencia o prueba en la que descansa la definición ostensiva es producto de un proceso intelectivo realizado de antemano. Sobre las definiciones realistas, ya hemos explicado en el subtítulo inicial de este capítulo, que tienen una larga tradición histórica que se remonta a Platón y al mito de la caverna que se describen en el libro séptimo de la República. Estas definiciones buscan la esencia de las cosas. Para los platónicos, la esencia o arquetipo de cada cosa es previa a ella. En Aristóteles, la esencia de las cosas reside en ellas y por ello las definiciones de las cosas deben reflejar las características necesarias y universales conformadoras de la esencia de los objetos. Tomás de Aquino continuó con la tradición aristotélica y sostuvo puntos de vista similares al estagirita. En el siglo XX, los neotomistas y la filosofía fenomenológica mantuvieron la concepción esencialista. Los esencialistas o realistas se equivocan porque las palabras y las definiciones de las cosas no reflejan las propiedades esenciales de los objetos que representan. Las definiciones son expresiones convencionales que dependen del contexto, por ejemplo de la cultura y de la historia, y las usamos para designar y connotar las cosas. El lenguaje es un conjunto de símbolos, por lo que pretender darle un carácter realista conduce a la identificación esencialista. Jorge Luis Borges en el poema El Golem se burla de dicha identificación. Sí, como el griego afirma en el Cratilo.
El nombre es el arquetipo de la cosa. En las letras de rosa está la rosa. Y todo el Nilo en la palabra Nilo. En la Edad Media Guillermo de Ockham entendió que las definiciones no podían ser esencialistas, mantuvo que eran convenciones que usamos para designar cosas o conceptos. Los nominalistas explican que nuestra experiencia nos permite exclusivamente captar especies concretas e individuales como un perro o un naranjo, y que conceptos como animal o árbol constituyen abstracciones de nuestra mente para designar de forma convencional a ese conjunto de experiencias individuales y concretas. En fechas más recientes, distintas escuelas como el Círculo de Viena, la filosofía del primer Wittgenstein y la filosofía analítica, entre otras, en términos generales mantienen que son imposibles las definiciones reales. Las definiciones nominales no buscan hallar el concepto verdadero, único o correcto del derecho, sino determinar las reglas del uso lingüístico del mismo. Una definición nominal puede ser de dos tipos. A. Estipulativa, se trata de una convención en torno al uso futuro del lenguaje, por ejemplo, se establece que en adelante, en un determinado contexto, una expresión como derecho será empleada con un significado específico, y b. Lexical, estas definiciones tratan de dar cuenta de todos los significados de uso de una palabra a partir de la experiencia del uso que se le da. Se critica a las definiciones estipulativas porque pueden ser totalmente arbitrarias al no tener nexo alguno con la experiencia de las definiciones lexicals. Se dice que en el caso del derecho, es imposible recoger, en el tiempo y en el espacio, todos los usos y definiciones que se hacen de la palabra derecho y, en caso que se pudiera hacerlo con ayuda de una potente computadora, lo más probable es que se encontrarían definiciones heterogéneas que no nos ayudarían a elaborar una definición aceptable para todos. Finalmente se señala respecto a las definiciones lexicals que son puramente descriptivas y no se pronuncian por la definición mejor o más plausible. Ante las deficiencias de las definiciones ostensivas, reales y nominales, algunos proponen definiciones explicativas del derecho. Estas se utilizan, como en el caso del derecho, cuando se trata de conceptos que se hallan en los puntos clave de una cultura, sobre los que se condensan los planteamientos y orientaciones fundamentales de la misma. Las definiciones explicativas son intermedias entre las definiciones lexicals y las estipulativas, buscan expresar los significados usuales de un concepto, los condensan y reelaboran, pues pretenden establecer el núcleo de mayor importancia y valor operativo de la definición, para ofrecer precisión y claridad en el contexto cultural en el que la misma será empleada. Las definiciones explicativas pueden ser en sentido histórico o crítico. El primero pretende darle al concepto una delimitación amplia y busca cierta elasticidad e irresolución para que se pueda cubrir así la complejidad histórica en la que se ha desarrollado. El sentido crítico de carácter lógico intenta conseguir mayor precisión, rigor y nitidez a través del análisis de modelos o definiciones previas o posibles. Como se advierte, las definiciones explicativas, a diferencia de las estipulativas, reducen la arbitrariedad porque se basan en usos empíricos del lenguaje y, en relación con las definiciones lexicals, no intentan abarcar todos los usos o definiciones del concepto derecho, sino que se busca establecer cómo debe ser utilizado el concepto de derecho en un contexto histórico determinado para alcanzar el mayor nivel de precisión y sentido. Para lograr ese propósito se acude a los análisis lógico-lingüísticos o históricos, tal como lo hemos descrito con el uso del sentido histórico y crítico. V. La teoría tridimensional del derecho. Como definición explicativa. La teoría tridimensional del derecho se debe al profesor Miguel Reali, y en nuestro país ha sido seguida por autores como García Maínez o Recasens Siches. La teoría entiende que existen tres dimensiones básicas de la experiencia jurídica, hecho social, valor y norma, y que por tanto, cualquier definición del concepto derecho debe comprender esos tres ángulos a diferencia de otras definiciones de derecho que suelen ser unilaterales porque incluyen alguno de los elementos pero no a los tres o, si los incluyen, no los implican mutuamente. Así, los positivistas destacan solo la dimensión norma sobre las demás, los naturalistas promueven la dimensión valórica o axiológica respecto de las otras dos, y las corrientes sociológicas del derecho colocan al hecho social por encima de las otras perspectivas. Entre los presupuestos de la teoría tridimensional de Reali podemos mencionar los siguientes. 1. Hecho, valor y norma están siempre presentes y correlacionados en cualquier expresión de la vida jurídica, ya sea estudiada por filósofos, sociólogos del derecho o juristas. Por eso, el tridimensionalismo de Reali debe distinguirse del tridimensionalismo abstracto y genérico que divide el trabajo, en donde el filósofo estudia el valor, el sociólogo el hecho y el jurista la norma. 2. La correlación entre los tres elementos, hechos, valor y norma, es de naturaleza funcional y dialéctica,
dada la implicación polaridad existente entre hecho y valor de cuya tensión resulta el momento normativo. 3. Las diferentes ciencias, destinadas a la investigación del derecho, no se distinguen unas de otras por distribuirse entre sí hecho, valor y norma como si fuesen elementos de algo divisible, sino por el sentido dialéctico de las respectivas investigaciones. Lo anterior no impide que se pueda considerar prevalentemente el momento normativo, el fáctico o el axiológico, pero siempre en función de los otros dos, la tridimensionalidad funcional del saber jurídico. 4. La ciencia del derecho es una ciencia normativa, pero entiende que la norma jurídica es una realidad cultural que resuelve tensiones fáctico-axiológicas, según razones de oportunidad y prudencia. Se trata de un normativismo jurídico integrador. 5. La elaboración de normas no es expresión exclusiva del poder arbitrario del Estado, ni es producto automático de la tensión fáctico-axiológica que opera en un momento histórico. La creación de normas está condicionada por multitud de hechos y valores, y sobre algunos de ellos se opta según razones de oportunidad y prudencia, para generar soluciones reguladoras. 6. La experiencia jurídica se realiza tomando en cuenta distintos modelos de organización y conducta humana. Se escogen algunos sobre otros, pero esto no significa que los que no son prevalecientes queden permanentemente excluidos. Existe así una pluralidad de modelos de organización y conducta que tienen un grado máximo de integración y unidad en el derecho objetivo del Estado. 7. La norma jurídica no puede ser interpretada prescindiendo de los hechos sociales y valores que condicionan su aparición ni tampoco de los valores sobrevinientes, así como de la totalidad del ordenamiento del que forma parte. A esto Reilly le llama la elasticidad normativa y semántica. 8. Las decisiones de jueces y autoridades no son solo expresión de silogismos, más bien son expresión de valores y de hechos sociales. 9. La validez jurídica integra los valores que fundamentan la norma, la eficacia o acatamiento de la misma en el plano de la sociedad, y la vigencia que expresa la actuación de los órganos del Estado y que son competentes para darle existencia jurídica. 1.0. Los valores del derecho no son ideales, están referidos a la historia concreta. La teoría tridimensional postula un historicismo axiológico. 11. Los valores del derecho tienen una triple función. La óntica porque los valores son parte de la realidad, la nosológica porque permiten la comprensión de esa realidad, y la deontológica, en tanto que los valores del derecho postulan derechos y deberes que orientan la conducta humana. 1.2. El derecho es una realidad que se experimenta en la historicidad del ser humano. El valor de la persona es la condición trascendental de toda experiencia jurídica. La persona es el fundamento y fin del derecho, personalismo jurídico. 1.3. La ciencia del derecho en el plano del conocimiento del derecho se desarrolla como una experiencia cognoscitiva, en la que la persona y la realidad del derecho, hecho social, valor y norma, se coimplican mutuamente, criticismo ontognoseológico. En el plano de los derechos y deberes, es decir, en el plano deontológico, no vale la sectorización de los valores sino la solidaridad entre ellos de acuerdo a la circunstancia histórica, ciencia del derecho histórico-cultural. 1.4. La metodología de la teoría tridimensional es de carácter histórico crítico y no se apoya en moldes previos esencialistas. Algunos presupuestos se pueden expresar de la siguiente manera. Definición tridimensional. Toda definición de derecho debe integrar hechos sociales, normas y valores. Los tres ámbitos se implican mutuamente, aunque alguno prevalezca sobre los otros. Ámbitos de estudio del derecho. El filósofo del derecho comprende axiológicamente los hechos en función de las normas. El sociólogo del derecho comprende factualmente las normas en función de los valores. El científico del derecho comprende normativamente los hechos en función de los valores. Las tres dimensiones del derecho. La fáctica que necesita de los valores y las normas para comprender los hechos. La axiológica que requiere de los hechos y las normas para comprender los valores en su circunstancia histórica. La normativa que fundamenta las normas jurídicas en valores que son parte de la realidad y en hechos sociales que están presentes en la creación, interpretación y aplicación de las normas. Interpretación desde la teoría tridimensional del derecho. La interpretación implica comprender la norma sin prescindir de los hechos y valores, y tomar en cuenta el ordenamiento jurídico en su conjunto.